Bienvenidos a Misión Everest, el podcast donde exploramos los límites de la aventura, el montañismo y los deportes. Yo soy Jorge Treviño. Y yo soy Fernando Treviño y pues el día de hoy tenemos como invitada a Georgina, que es una destacada atleta y psicóloga. Y hoy lo vamos a enfocar un poquito más en psicología deportiva. Igual Georgina, pues preséntate un poquito, cómo empezaste en el tema del mundo deportivo. Bueno, yo soy Georgina Mojica, sí, me encanta hacer deporte, principalmente corro largas distancias, maratones, ya tengo algunos años que incursioné como en el mundo del triatlón, sobre todo de largas distancias, que es el medio Iron, el Ironman, Okay. y me gusta muchísimo practicar las tres disciplinas y todo lo que va implicando pues la fuerza que se requiere, la elasticidad, todos los ejercicios que se requieren como para apoyar todo esto, ¿no? Y bueno, soy psicóloga ya desde hace como algunos años, como 25, ¿verdad? Como 25, pero no saquen cuentas, empecé muy chamaca. Y bueno, empecé y mi área ha sido mucho como en la parte clínica, como que todo el tema de la salud mental, las cuestiones de la vida emocional, sobre todo en niños y adolescentes, pero trabajo también con adultos, con grupos. Y aproximadamente hace como 7 años es que empecé como con mucho interés en el tema de la psicología deportiva y específicamente en la pandemia, pues que yo tenía más tiempo para hacer cosas que siempre había querido hacer y no había tenido tiempo. Empecé a estudiar diplomados. El Barça tiene en su página web diplomados de el área deportiva, nutrición, fisio y diplomados en psicología deportiva y en deportistas de alto rendimiento. Entonces hice los 2 diplomados. Recientemente estoy terminando otro diplomado aquí con la Asociación de Psicólogos Mexicanos y entonces, pues bien, me ha encantado. Es un tema que me gusta muchísimo. Qué interesante. Sí. ¿Y cómo empezaste tú en el deporte, o sea, en el tema del deporte, cuándo fue? Pues mira, yo era una sedentaria fumadora compulsiva. Ok. Como muchos, luego de los que estamos sobre todo en los deportes de resistencia, o sea, un perfil que he observado en muchos de mis amigos es que tenemos como un componente de una personalidad adictiva, ¿no? Sí. Y que muchos de nosotros somos como rehabilitados de alguna adicción que nos estaba jodiendo la vida y que afortunadamente pudimos sublimarlo hacia algo positivo. Yo era súper estudiosa y entonces yo me dedicaba a estudiar, a trabajar, porque empecé a trabajar desde que inicié la carrera, y a fumar junto con eso, ¿no? Okay. O sea, fumaba, pero en serio. Sí. Y entonces llegó un punto, más o menos yo como a los 24 años por ahí, que el doctor, o sea, yo ya tenía bronquitis muy serias, me duraban un montón, el Ventolin, ya sabes, ¿no? Y entonces, el doctor me dijo, mira, ¿sabes qué? O sea, tú ya sabes que fumar es malo, así como que ya no te voy a decir, ¿no? O sea, no te voy a dar el choro, me dice, pero ya estas bronquitis que estás teniendo, haz de cuenta que cada vez se te van a ir alargando más y pegando, y ese es preemfisemico, no, y ahí sí ya me asustó. Okay. Y entonces dije, no, pues es que no puede ser, o sea, y entonces yo iba a terapia en ese tiempo, como parte de mi formación, tienes que ir a terapia, y todos los psicólogos, si no van, vayan, tienen que ir a terapia, sí. Y entonces, también como en el trabajo con mi terapeuta, me acuerdo que analicé un sueño, no se los voy a decir, pero así, me cayó, y entonces dije, no más que me voy a tratar mal, que me voy a tratar así, o sea, ¿por qué yo me estoy maltratando de esa manera? Y entonces empecé mi cambio, pero suena muy chido, no fue tan chido. Yo duré 1 año deprimida, como con ansiedad, porque el tabaco genera adicción física también, ¿no? Sí. Pero tuve que empezar a correr, o sea, y correr era porque lo que era más fácil, había una banda ahí en mi casa, mi papá corría, y entonces, pero yo me acuerdo que yo de adolescente, mi papá llegaba y, mi hija, vámonos a correr. ¡Qué hueva!, ¿no? O sea, yo ahorita me ve y me dice, ¿qué huele, mija? ¿Qué pasó con la hueva? ¿No? Pero claro que influye. O sea, claro que influye. El ver a mi papá levantarse todos los días y se iba los fines de semana con mi mamá y todo. Entonces, bueno, pues así fue como yo empecé. Y luego mi papá
yo corría así como pues, por dejar de fumar, por empezar a hacer el cambio en mi vida y todo, pero pues, yo que pensé que iba a estar así de clavada como ahora, never. Y entonces, un día mi papá me invitó a una carrera que se hacía allá en San Cristóbal y entonces dije, ay, una carrera de 10. ¿De las casas? No, aquí en el rancho de Fox. Okay. Y entonces, vente. Y, no, aquí más local. Okay. No le invertía tanto tiempo. No, ahorita siendo del otro lado del mundo, ¿no? En ese tiempo ya se me hacía lejos el rancho de Fox para ir a correr, ¿no? Sí. Pero, pues sí, me lancé y me encantó. Yeah. Y me clavé. Y yo ahí me di cuenta que competir tiene un componente extra en la motivación para hacer deporte. Okay. O sea, entonces vino primero la parte de la psicología y después la parte del deporte. Totalmente. Yo hubiera pensado que hubiera sido al contrario. Totalmente. O sea, que, no sé, o sea, que me sorprendió eso. Yo hubiera pensado que era como al contrario. Totalmente al revés. Y me imagino que también esta parte de que empiezas, pues ahora sí, a hacer deporte y todo, fue lo que te empezó a llevar a pensar como en una psicología deportiva. Exactamente, okay. Tal cual. Y esa parte que mencionas, de que anotaste como un factor en deportistas de larga distancia o resistencia. De resistencia. Que tenían pues alguna adicción, sí. Ya sea alcohol, cigarros. Al juego, por ejemplo, he conocido. O sea, tuvimos un invitado, Mau Zairi, que él también pues tuvo una rachita, yo también fumé mucho tiempo. Igual, pues también lo dejé a raíz de que me empecé a enfocar más en el deporte y así. Y, o sea, he notado varias personas que han salido de como esas adicciones y lo transforman a otras. Sí, como que, o sea, es como que analizar algo malo a algo bueno. Justo vamos a... que se puede tornar en malo. Es uno de los últimos temas que la línea es muy delgada. Sí, cañón. Entonces, pues más adelante platicaremos de ese tema, pero, pues sí, o sea, como que justo también puede venir de ahí, y justo los deportes de resistencia, ¿no? Sí, claro. Sí. Platicaremos de otros también, pues, ¿no? Sí. Y pues bueno, o sea, ahora sí que empezando un poco en la parte como de la psicología deportiva, o sea, ¿tú cuáles has visto que son como ciertos beneficios que te da el deporte? O sea, ¿por qué es que te hace sentir tan bien? O sea está probado que tiene como efectos a nivel neuroquímico, incluso inmediatos, ¿no? O sea, tú te vas a correr, tú te vas a hacer ejercicio y automáticamente la secreción de endorfinas, como disminuye esta parte del cortisol, la dopamina sube, todo esto. Entonces, hay un elemento ahí neurológico. Pero también, por ejemplo, el salir al aire libre. Sí. Claro que eso también tiene un componente psicológico de salir y luego empiezas a encontrarte con gente, empiezas a toparte con gente que no conoces. Yo digo, el 50% de mis amigos corredores es de dar tanta mendiga vuelta y vuelta y vuelta en el parque metropolitano y verlos tantas veces. O sea, los vi ya tantas veces que aparte, bueno, yo soy súper argüendera, entonces ya luego de verlos, ¿cómo te llamas? Y entonces ya luego les saludo por su nombre, y entonces después empezamos a platicar y entonces después empezamos a coincidir en las competencias y ese factor social tiene otro elemento súper importante en la sensación de bienestar. De hecho, en los niños y en los adolescentes es súper importante la formación de grupos en el deporte para que se adhieran al deporte, porque por desarrollo es algo que les motiva de manera innata, es algo que les toca por desarrollo. Entonces tú a un adolescente yo recuerdo mucho un chamaco tenista que me decía, no, pues es que me invitan al antro o me invitan, no me gusta, o sea, porque luego me voy a desvelar y yo mañana, entonces ya me quedé a ver con mis amigos del tenis y nos vemos temprano y se arman bien padres las retas y entonces no me la quiero perder. ¿Te fijas? El componente social es el mismo, solo que él en donde se siente identificado, perteneciente, valorado, es en un grupo que le aporta. Y eso también, claro, tiene mucho que ver con los papás, claro. Pero bueno, estos son pues algunos de los componentes por los que te beneficia a nivel psicológico el deporte, ¿no? Sí. Y, o sea, nosotros igual lo tocábamos justo en otro episodio, lo tocábamos de un tema un poco más burdo, pero decíamos que te empiezas a juntar con gente más loca y así vas como
Y de que al ratito quieres correr ahorita un maratón y luego que al rato un ultra y que al rato no sé qué y no sé cuánto. O sea, empiezas como a juntarte con ese círculo. Claro. Y te empieza a llevar a retarte más. Exactamente. A retarte más. Yo creo que la gente más linda, la gente que más quiero, mis mejores amigos, incluso mi pareja, los conocí en el deporte y me encanta. Me encanta, la verdad. Sí, la verdad. Todos tienen los mismos hábitos o la misma disciplina. Sí, todo. sí, porque si no, bueno, de hecho, eventualmente vas haciendo una depuración. Sí, eso me pasa ahorita. Sí. O sea, tenía muchos amigos que me jalaban. Y no hay forma, Sí. ¿no? O sea, no hay forma, no puedes continuar en eso. Y la neta es que luego ya ni te motiva. Digo, yo nunca fui fiestera ni demás, pero sí tenía como otro perfil de amistades, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en esta parte ya también de la psicología deportiva, o sea, hay una cosa que es la motivación y otra cosa pues que es como, pues ahora sí que disciplinarte, entrenar la mente, o sea, ¿cuál dirías que es como esa diferencia entre una motivación y realmente como que entrenar la mente para decir, no me voy a parar porque estoy motivado, o sea, me voy a parar porque tengo que pararme porque... O sea, Mira, la motivación es parte justo como de estas claves mentales que se pueden entrenar, que son, o sea, la motivación es una, el autoconcepto. El autoconcepto dentro del, en este caso, del ámbito deportivo. La actitud, la atención y la concentración. Entonces, todos estos elementos son entrenables. Es decir, no es que la motivación sea como opuesta, es parte de. Ahora, la motivación no es algo únicamente intrínseco. O sea, no es únicamente que, yo estoy bien motivada, güey. No, no funciona así. Hay una teoría que habla, bueno, yo soy muy de explicarlo desde cuestiones científicas, ¿no? Okay. Y les voy a estar diciendo libros y ya ustedes los leen si quieren, ¿no? Perfecto. Pero o sea, esta teoría, por ejemplo, que es un concepto que se llama la indefensión aprendida. Y entonces, la indefensión aprendida, hagan de cuenta que ustedes intentan algo y fallan. Sí. Y entonces, otra vez lo intento y fallan. Pasa mucho, por ejemplo, en el colegio, ¿no? En la escuela, voy a poner ese ejemplo. Y entonces el niño estudia un montón y que las matemáticas y reprueba. Puta, no, pero otra vez, no importa. Ahí va, ¿no? La motivación, como tú dices. No importa. Que siga. Siguiente parcial. Otra vez, reprueba. Al tercer fracaso, la asociación que hace es, no importa qué esfuerzo yo haga, no me da el resultado. Entonces, me siento indefenso y renuncio. Esto pasa un montón en el deporte. Sí. Y eso provoca desmotivación. Sí. ¿Qué pasa ahí? Que la correlación está mal hecha. No es que tu esfuerzo no dé resultados. Es que no has identificado qué proceso es el que estás haciendo incorrecto. Entonces, en muchos deportistas amateur pasa esto. Okay. O sea, yo estoy intentando, pero como no, o sea, pues uno intenta. Yo me acuerdo que yo mi primer maratón bajé un programa de Nike, ¿no? Y entonces había unos entrenamientos que decía 6 por 800 a tanto. Y yo decía, ¿qué es eso? Bueno, 6 por 8, y entonces multiplicaba y, ok, voy a hacer tantos kilómetros, todos iguales. Sí. Era eso. Sí, o sea, me estaba diciendo que hiciera una intensidad distinta, con una recuperación, pero yo no sabía. Sí. Y entonces así empezamos muchos, ¿no? O sea, como con un montón de ignorancia al respecto. Y entonces empezamos a no ver resultados. Viene esta indefensión aprendida y hago una asociación arbitraria de que lo que no funciona soy yo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Estas mismas teorías cognitivas dicen, hay una zona que se llama zona de desarrollo próximo, es de Vygotsky, pueden ir a leerlo, y entonces él dice, en esta zona podemos crecer, podemos lograr cosas, pero si tú te pones la vara acá y no estás llegando y no llegas, viene la indefensión. Exacto, y viene la indefensión. Pero si bajas la vara, no me digas cuántas veces yo he escuchado gente que dice, no, yo voy por el maratón, lo voy a correr a paso de 4:30. Y digo, cabrón, si aquí corres a 5:30, pues, ¿cómo lo vas a hacer? Pero no, pues bueno, digo, está bien la actitud, ¿no? O sea, porque también el autoconcepto tiene que partir de la realidad.
Por eso son combinados, autoconcepto, atención, concentración, motivación y esta parte de la actitud, ¿no? Ya. Pero entonces en esa zona de desarrollo próximo, si tú bajas la vara y entonces dices, no corras el maratón, empieza a corre 10 medios maratones y vamos a ver cómo vamos a ir mejorando los tiempos en esos 10 medios. Sí. Ay, caray, y vamos a usar esta estrategia. Y entonces empiezas a ver tus éxitos y entonces ahí empiezas a recuperar la motivación. Sí. Y hay un tercer elemento. Este tercer elemento hay algunos teóricos que le llaman el efecto Pigmalión, otros le llama, Paul Václavic le llama la profecía autocumplidora, y es tu creencia sobre ti mismo, la creencia de otro que es importante para ti sobre ti va a tener una influencia en tu resultado. El efecto Pigmalión, hagan de cuenta que lo que hacían era, en el salón de clase, le decían al maestro, no, hombre, estos 3 chiquillos, no, son bien latosos, ¿no? Bien jodones, no los vas a aguantar y bien burros, ¿no? No, Sí. no, de lo peor. Y estos 3, no, hombre, son pero brillantes, ¿no? Maravillosos, verás. Y no era cierto, ¿no? Entonces, ahí se inyecta en el maestro una predisposición. Por supuesto, al final del ciclo escolar, el profesor tuvo lo que esperaba, sus 3 niños Sí. latosos que no... Los Y entonces, ¿qué es lo que empiezan a observar? Que la misma broma, por ejemplo, o la misma respuesta, si la decía uno u otro, a uno lo interpretaba como, muy bien, guau, y el otro de, cállate, no estés de payaso, ¿no? Sí. Eso mismo pasa, por ejemplo, si tú tienes una familia Sí. o esto que decías hace un momento, alrededor de quién estás, de quien tiene hábitos que te dicen, estás de hueva, ¿no? Sí. Ay, no, entonces eso, o tu entrenador, o sea, si tú sientes que tu entrenador no confía en ti, lárgate de ahí. Sí, o sea, te va a llevar... Lárgate de ahí, o sea, vete a otro lado, Sí. ¿sí? Y entonces todos estos factores tienen una influencia en la motivación, es mucho más complejo, Ya, ¿no? sí. Ya me clavé demasiado, pero bueno, para que No, me pregunten. no, súper bien. No, no, al contrario, perfecto. Pero sí, o sea, está cañón como esa percepción tanto de otras personas hacia ti como de ti mismo hacia ti, te puede llevar ya sea a frustrarte, muchas cosas. Como que sí. Totalmente. A renunciar incluso. Ajá. Sí, exacto, o sea, nunca Ajá. lo había pensado. Y pues sí, o sea, ahora sí que es mejor. Justo hace poco, tuve una prueba de esfuerzo Ujú. y, o sea, algo que yo nunca pensé decir, Ujú. es que no voy a poder con la prueba de esfuerzo. Ajá. A la mitad de la prueba dije, ¿sabes qué? O sea, ya no puedo, o sea, y no, o sea, nunca lo pensé y eso toda la semana, 2 semanas anduve como bien bajoneado, o sea, Sí. entonces, como Uy, algo salí tan... con un VO2 max. Sí, o sea, la verdad es que sí fue como, o sea, como que mentalmente me echó para abajo. Sí. Entonces, mejor, pues ahora sí que ponerte metas un poco más reales, Exacto. irlas cumpliendo y eso te va llevando a sentirte bien y bla, bla, bla. Exactamente. Exacto. Está muy interesante esa Sí, parte está cañón. Ujú. de automotivarte. Bien. Ujú. Y pues bueno, o sea, tú en la parte de la psicología deportiva tienes ya pacientes, deportivos, o sea, como tal cual. Sí, sí. ¿Qué tipo de pacientes son? O sea, yo, como estoy en el área de la clínica, realmente muchos de mis consultantes, sobre todo niños y adolescentes, no llegan a veces como por cuestiones deportivas específicamente, pero llegan por alguna situación de salud mental detonada por el deporte. Hay algunos otros que sí, llegan conmigo para que trabaje algunas cuestiones, por ejemplo, cuando van a tener alguna competencia o porque no están, por ejemplo, una gimnasta que no estaba logrando como realizar algunos ejercicios porque trae un poco de estrés postraumático. O sea, mi perfil de pacientes llegan ya como con alguna cuestión o situación en la salud mental relacionada con el deporte. Y como te digo, también hay otros que vienen específicamente como, pues viene una competencia importante o así, ¿no? También tengo muchos pacientes adultos que yo empiezo, y bueno, con los niños y adolescentes por supuesto también, o sea, yo he empezado a trabajar mucho con mis consultantes en que tengan una disciplina deportiva. Incluso yo ahora casi niños y adolescentes les digo a los papás, si no tiene algún deporte yo no lo voy a ver. Okay. Porque incluso los neuropediatras y los paidopsiquiatras con los que yo trabajo, o sea, un par de ellos, ellos mismos lo dicen.
los médicos. Sí, pero tiene que tener deporte, de cajón, ¿no? ¿Y cuánto sería lo recomendable para un niño de primaria? O sea, es que un niño de primaria tendría que tener un montón de actividad física al día, porque por naturaleza tendría que andar brincando claro, todo el día. Pero esto, que es esto, otro día me invitan a hablar de eso, ¿verdad? Esto, híjole, ¿no? O sea, está generando un problema. Yo les platicaba cómo recientemente, y ahorita con esto de tu pregunta también de los pacientes mis consultantes relacionados con el deporte, es que también tengo muchos relacionados con la obesidad y sobrepeso. Okay. Porque somos el país número 1 con niños gordos, con niños con obesidad y sobrepeso, ¿no? Y porque en los últimos 10 años, ustedes chequen en las cifras está publicado en lo de la OMS, en los últimos 10 años han aumentado 10 millones de niños más que ha aumentado la obesidad. Es una cosa ridícula, es absurdo, es un problema serio. Entonces, viene como junto con pegado, ¿no? O sea, así como algunos ya vienen por el deporte, otros vienen por cómo lo motivo para hacer deporte, ¿no? Exacto, como si fuera aquí hablamos ya de esto de la motivación externa, la motivación interna y demás, ¿no? Pero estos son principalmente como los motivos de consulta, pues, que me llegan a mí. Yo he tenido chicos, por ejemplo, que ya compiten internacionalmente en karting o en ciclocross o en ballet, en gimnasia, son los internacionales, en patinaje sobre hielo, y otros que compiten a nivel nacional también, pues golfistas, tenistas también que compiten a nivel internacional. O sea, sí, ya voy de teniendo, todo. sí, ya voy teniendo. Okay. ¿Y cuáles son los problemas, o sea, como mentales que más ves en este tipo de personas? O sea, no sé, puede ser también, justo ahorita platicábamos Fer y yo de que, no sé, si una lesión deportiva también puede ser psicosomática, o sea, todo ese tipo de cosas. Ok. Mira, justo una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar mucho con los deportistas es la tolerancia a la frustración. O sea, el miedo al fracaso y todo. Exacto. O sea, ¿cuáles son estas como funciones yoicas que el deporte incluso las va a trabajar? Tolerancia a la frustración. Postergar la gratificación, que esto está, ¿no? O sea, el niño pica, reforzador, pica, entonces ya siempre quiere así, ¿no? Sí. El deporte te dice, no, entrénale, mijo. Sí. O sea, ¿tu VO2 max salió de cuánto? Sí, no, pues no esperes, o sea. Chíngale, ajá. Sí. Y aquí no hay de otra. Sí. Y entonces eso construye capacidad de espera, motivación al logro, sensación de dominio del ambiente. Todas estas habilidades el deporte las desarrolla. Si tú pones a un niño o a un adolescente a hacer deporte, vas a ir desarrollando todas estas habilidades con un buen entrenador y con papás que saben dirigir, ¿no? Pero hay muchos que luego ya cuando trabajo con adultos digo, no, pues no lograron ni uno, ¿no? Entonces hay que chambearle también con los adultos en estas áreas, pero cuesta mucho más trabajo. Sí. Entonces, temas como una lesión, no dar los tiempos, no dar el VO2 max, etcétera, empiezan a generar este tipo de frustración, y si hay baja tolerancia a la frustración, entonces ahí empieza y puede empezar un juego mental con todas estas distorsiones cognitivas de soy un fracasado, no voy a... de túnel, ¿no? Visión de túnel. Ver algo negativo en todos son mejores que yo y empieza todas estas distorsiones cognitivas. Las pueden buscar así, distorsiones cognitivas vienen citadas y están padrísimas, a veces vienen hasta con dibujitos y uno las lee y dice sí soy, ¿no? Sí. Entonces, y ahí, o sea, es en donde también es mucho de nuestro trabajo. ¿Cómo sacar al deportista de esta situación de frustración? ¿Cómo sobrellevar una lesión? Digo, yo he estado fracturada, yo he estado lesionada, cuando estoy por competir, o sea, no me digas cuando te lesionas y ya tienes la carrera que pagaste y que planeaste no sé cuánto tiempo. Sí. Y o sea, tienes que aprender a manejar eso. La disciplina es aquí tu amiga, esto que tú decías. Sí. A mí me dicen, es que a ti te encanta el deporte, no te cuesta trabajo.
Sí me encanta, güey. Pero igual, cuando estoy a -1 en la carretera y me tengo que ir a la bici, no me gusta. Yo también quiero quedarme echada en la cama. Sí, exacto. ¿No? Pero no es opción. Léanse un libro padrísimo que se llama Hábitos Atómicos. No me acuerdo Sí, lo he nunca de... escuchado. Está buenísimo, Buenísimo porque está fácil, sencillito, digerible. Y ahí habla justamente de esto, de cómo generar un hábito. Y lo primero es, no te des chance de pensarlo. O sea, yo no me levanto en la mañana y digo, ¿si haré mis repeticiones o no? No, me tocan repeticiones, levántate. Y luego nadar 3,500, levántate. O sea, no te das la chance. Y entonces y hay días que neta dices, neta me voy a parar. Claro, ya también si estás súper enfermo, si estás súper mal, pues no. Pero a ver, yo traía una fractura en un dedo del pie y pues me levantaba a hacer pesas, me levantaba a hacer otra, y eso me cambiaba totalmente mi chip, Sí. ¿no? Sí, ahora sí que también luego se vuelve como parte como esencial de tu día. O sea, como Totalmente, el deporte, o sea, exactamente. sí. Y por ejemplo, o sea, ¿existe alguna rutina de entrenamiento mental para trabajar, pues eso que estás diciendo? O sea, como si fuera una rutina para fortalecimiento físico. Ok, sí la hay. Es como específica, igual que lo físico, es como específico para cada persona, porque una de las cosas que tenemos que considerar, por ejemplo, es el temperamento de la persona, y eso es genético. Hay un libro muy padre también que se llama El Código del Niño, y está muy padre porque ahí los libros que les recomiendo acá son como facilitos de leer, no son libros técnicos ni nada, ¿no? Sí. Y entonces ahí hace una clasificación bien sencilla de 3 elementos del temperamento, y hasta trae unos tests. Y tú te puedes hacer tu autotest y dices, no, pues yo sí traigo bien bajo autocontrol, o soy altamente sensible. Entonces, dependiendo de estos rasgos temperamentales, si eres introvertido o extrovertido, si eres altamente sensible o no, si tu autocontrol es bueno o no. O sea, por ejemplo, yo he tenido estos chamacos golfistas que fallan y ¿no? Y entonces los papás, güey, llevamos no sé cuántas raquetas, pues sí, pero luego veo y a veces el papá está igual, ¿no? Sí. Pero, pues sí, o sea, entonces ahí yo me tengo que enfocar en otro tipo de entrenamiento mental. Por ejemplo, con este chico una cosa que hacía es, cuando empieces a sentir ese rush de adrenalina por el error, es como empieza a endurecer, pero tu cuerpo, tus extremidades, y empieza a generar una respiración, y entonces ahí hicimos esa rutina y nos fue yendo muy bien con eso. Y luego el tener esto de el autodiscurso, ¿no? Que el autodiscurso es ¿qué te vas a decir a ti mismo en esos momentos de crisis, ¿no? Si te estás diciendo, ¿qué te dices? Primero lo exploro. La mayoría es, soy un pendejo, no voy a poder. O sea, y hacemos una lista. Sí. Y de todo esto, ¿qué realmente eres? O sea, ¿qué auténticamente qué eres? No, pues no soy eso, ¿por qué? Por tal. Entonces encontramos los recursos. Y entonces armamos como un pequeño mantra para que diga en esos momentos. Entonces es como dependiendo de cuál sea tu dificultad, sí podemos entrenar la mente. La gente, por ejemplo, que le cuesta muchísimo trabajo levantarse, y entonces tienes que dejar ahí tu ropa lista. Dice el autor de Hábitos Atómicos, la regla de los 20 segundos. Tú nada más párate y solo 20 segundos vas a hacer lo que te toca. Y entonces, si quieres, ya luego te vuelves a acostar. La mayoría de las veces no. Como ya te paraste, te cambiaste y todo, pues ya le sigues, ¿verdad? Y es así, o sea, vas generando estrategias dependiendo de cuál es el hándicap del deportista, ¿no? Sí. Pero hay miles. Sí, o sea, tiene que ser como algo muy personalizado, ¿no? Personalizado. Hay algunas generales, pero sí va siendo personalizado. A mí me ha servido mucho toda la parte clínica, o sea, toda la parte de la salud mental para integrarlo con esto, ¿no? Sí. Y por ejemplo, justo ahorita me llega la duda de, pues tú como psicóloga, ahora sí que muchos podrían decir de que, ay, pues siempre va a estar motivado. Pero pues tú como psicóloga también eres una persona y hay días que no estás motivada, que estás bajoneada o lo que sea. No, la neta siempre estoy. No. ¿Qué haces esos días que, o sea? Mira, te voy a decir, yo sí soy altamente energética, ¿eh? Okay. Yo creo que al revés, de repente es como, ay, ya, güey, ya, Sí. ¿no?
Hay días que mi pareja me dice, ¿cómo traes pila todavía, güey? O sea, no sé cómo traes pila todavía. Y pero sí, o sea, claro que me han llegado estos momentos del burnout, Sí. en donde te levantas como triste, Sí. como, neta, no quiero la alberca, no quiero correr, no quiero, como yo, ¿y para qué? ¿Y ahora dónde? Sí, yo he descubierto algo. Cuando estoy así, siempre voy con mi doctora a que me cheque cómo ando de niveles. Ok. Y muchas veces hay algo que me falta. Oh. Hierro, casi siempre. Ok. A mí me decían, unos amigos con los que hacía CrossFit, me echaban carrilla porque me decían, no, ya no te tomes el hierro, güey, porque recuperé, o sea, mi energía, mi motivación. No digo que siempre lo sea, pero sí es algo que yo siempre recomiendo. Yo tengo una doctora internista que además está enfocada en el control de peso, pero mucho como por la suplementación y eso, ¿no? O sea, porque también esto de tómate los chochos que sean y todo lo que te dicen, que la ashwagandha y no sé qué. No es cierto, Sí. o sea, es una mentira. Sí. Tienes que saber a ti qué te falta, Sí. cuánto tiempo. Por ejemplo, la doctora me dice, solamente este tiempo y luego te lo tienes que dejar de tomar. Por ejemplo, la proteína. Salimos con el hígado graso por estar tomando proteína y entonces la doctora dijo, es cancelada, o sea, es solo este tiempo, me ayudó pues, o a mi pareja estaba también, y a desinflamar, o sea, sí tienes que tener, sobre todo cuando ya haces un deporte, pues sí, que ya te implica mucho esfuerzo, que es de mucha resistencia y todo, pues que sí esté como combinado con esta parte de lo físico, porque a veces ese es el origen. Ahora, cuando Sí, es claro. psicológico y cuando no es el origen, yo creo que sí es importante el frenar y divertirte. Sí. Ah, Empezar a disfrutarlo, sí. En donde el deporte empieza a cruzar la línea de lo estresante, lo patológico, lo riesgoso, es muy simple, es cuando dejas de disfrutarlo. Ya. Ahí, esa línea, cuando yo les pregunto eso y me dicen, ya no me gusta, ahí ya empezamos en zona de riesgo. Y entonces hay que hacer como un borrón y cuenta nueva para, ¿de qué tienes ganas? Y yo lo que hago es, hoy tengo ganas de irme a correr. Y me voy a ir a correr y me vale. Y no me voy a inscribir en competencias en 6 meses. Sí. O hasta en un año la neta nunca he durado tanto. Pero en 6 meses no me voy a inscribir a ninguna competencia. Y hoy tengo ganas de irme y de encontrarme gente. Hoy no quiero encontrarme a nadie. Me voy a ir sola, no quiero saber nada de nadie. Y es como escucharte qué necesitas y lo vuelves a recuperar, ¿no? Sí. Sí. O cambiar hasta de deporte. A mí también me pasó. Sí. Justo. ¿Tuviste que cambiar de deporte? Yo un tiempo, perdón Jorge, dejé de correr. Ajá. Me fue muy mal me fue muy mal. Pues yo sí soy de niveles acá y tengo que estar continuamente, pero no me fue bien en el maratón de Dallas. Yo en ese tiempo hacía triatlón también. Empecé con los triatlones olímpicos, los cortos. Y entonces dije, ya no quiero correr. Ese año sí no corrí ningún maratón y creo que no hice ningún triatlón y me metí al CrossFit. Okay. Y entonces empecé y duré creo que 1 año y medio, 2 años, pero me clavé en el CrossFit, pero ahí no competía porque no me gustaba, yo no levanto mucho, entonces ya ves que en las competencias eso es importante, sí. Pero me clavé mucho y me sirvió muchísimo. Me desintoxiqué, me metí una competencia, ya me acordé, de aguas abiertas. Entonces entrenaba mucho en la alberca, que eso sí se me antojaba, y hacía el CrossFit. Ya. Y luego ya volví otra vez a la corredera. corredera. ¿Nunca te lesionaste en CrossFit? Fíjate que cuando empecé a hacer CrossFit y luego retomé el maratón, sí me estaba lesionando mucho. Ya. Para correr. Como que la combinación, algo ahí no jaló. Es que CrossFit es muy lesivo, ¿no? Pues a mí sí me pasó. Sí. Yo fui a correr el maratón de Nueva York lesionada por el CrossFit. Yeah. Y yo me veía que yo casi nunca me enfermo, que es otra de las grandes ventajas de hacer deporte, sí, tu calidad de vida. O sea, no me enfermo. Y nunca me lesionaba. Y con el CrossFit empecé como con muchas lesiones y dije, no, y la verdad es que le bajé, porque todavía hago de repente, pero nada como antes, y me dejé de lesionar.
Ya. la verdad, Sí, sí. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, o sea, algunas como herramientas mentales, ahorita nos decías justo como de pues, parar, replantearte y, Ujú, pues, o ujú. sea, igual y puedes cambiar de deporte o algo, pero replantearte, o sea, Ujú. justo hay diferentes herramientas mentales que he escuchado, como visualizarte en una Ajá, competencia, ajá, los anclajes mentales, como, o ajá. sea, Que luego esos ujú. anclajes mentales se vuelven un poco también como las, estas supersticiones que luego algunas personas tienen Sí, exacto, como también. creo que Rafael Nadal dice de que yo giro 3 veces mi Sí, raqueta, o o boto 2 sea, veces mi así, pelota, o sea, así hay, ¿no? sí. Así Ok. tenemos, ¿no? Pero sí, realmente lo de los anclajes es, por ejemplo, el decir, listo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a hacer una repetición, yo sé que si me voy a pegar y eso significa, ¡pum!, que estoy lista, que es momento de empezar. Y luego, por ejemplo, esto que les decía del diálogo interno, o sea, también, por ejemplo, con esta niña gimnasta que le costaba mucho trabajo como hacer ciertos ejercicios porque tenía miedo, porque en la gimnasia, sobre todo cuando las niñas empiezan a crecer, empiezan a darse cuenta del riesgo. Y empiezan a ver cómo otras se caen, se fracturan y como que, ay, caray, esto está, no es como la niña que anda dando vueltas y ni se fija, ¿no? Sí. Entonces, cuando caen un poco en cuenta de esto, a veces pueden tener como esta sensación de no atreverse. Y entonces ahí hacemos esto que les digo, bajar la vara, buscar, pero ella, por ejemplo, cuando yo la iba a observar al gimnasio, duraba horas, por ejemplo, en determinado ejercicio que no podía, ¿no? Y entonces duraba horas ahí pensando y como pensando y decidiendo y como, no, entonces O sea, hice... ¿por miedo? Por miedo, por Ok. miedo. Y entonces, pero lo hacía en piso, o sea, esto por ejemplo era en la viga, ¿no? Ajá. Pero lo hacía en piso y lo hacía perfecto, Ok. ¿no? Y entonces luego, y si la disque ayudaban en la viga, lo hacía perfecto, o sea, era una cosa psicológica. Entonces empezamos a trabajar en que se diera instrucciones, pero breves, y que Sí. no se detuviera tanto a pensar, porque ahí era donde ya no lo lograba. Y entonces ella empezó a darse como estas, por ejemplo, yo le decía, a ver, ¿cuál quieres que nos pongamos? Entonces es, fuerte, firme y derecha, ¿no? Algo así decía. Es fuerte porque tenía que estar muy, muy fuerte para alcanzar a dar la vuelta, firme como para no moverse, y derecha, ¿no? Y entonces era, ok, súbete, ¿lista? 1, 2, 3. Y se repetía eso y se aventaba. Y nos fue ayudando, no siempre, ¿eh? Sí. O sea, otras veces, no puedo, no importa, no importa, a ver, lo hacemos. Pero, Pero tú tenías que acompañarla a veces en los entrenamientos. voy a veces a los sí. entrenamientos o, por ejemplo, les pido a veces que me manden videos, pero casi Ok. siempre voy al menos una vez a sus entrenamientos analizar qué es. para ver cómo están, Ah, ajá. súper bien. O, por ejemplo, esto de los focos atencionales, ¿no? Sí. En un deporte de resistencia, o sea, nosotros que corremos un maratón, pues tu atención puede ir deambulando, o sea, tú puedes ir pensando en la mortalidad del cangrejo, hasta el 30, güey, ya después de ahí es, ¡ta madre! ¿Por qué me escribía esto? ¿Qué necesidad? No, y cuando vas con los tiempos, es sí que no baje, si puedo, y vas deshidratado, entonces ya no piensas, ya no sonríes, ya ni hablas, ya no contestas, tu cerebro empieza a funcionar diferente. Pero no hay bronca, o sea, tu atención puede ir dispersa. Pero con un chico, por ejemplo, de cross country, que va bajando en una bici de montaña, entre árboles, ramas, otro ciclista, ¿verdad? No te puedes No enfocar. te puedes distraer en esto que sí, se sí, llama el foco interno. Entonces, por ejemplo, este chico decía, yo empiezo a pensar, ya traigo a uno, me va a pasar, y se caía, claro. Porque entonces el foco atencional empieza a irse hacia adentro y no a donde debe estar. Entonces tú tienes que ayudarle a entrenar que no puedes distraerte de tu foco interno. Tú no. O sea, y si quieres te puedes decir una frase y entonces es cuando empieces a pensar eso es regresa afuera. Y entonces, ¡pum!, se volvía a conectar la rama, y eso era lo que él... Porque entonces, ¿cuál fue la asociación que él decía? Sí, cuando me vienen persiguiendo, fallo. Sí. No es porque te vengan persiguiendo, o sea, es porque tu foco cambia, Sí. ¿no? Sí, tienes que regresarte como esa Exacto, parte. pero él no entendía eso. Como que justo tener una frasecita, Algo que te reconecte, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, que son como estos anclajes Ajá. mentales, ¿no? Y por ejemplo, también he escuchado mucho la parte de la respiración, o sea... Sí.
El mindfulness. El mindfulness es algo que está súper entrando en el tema del deporte, sobre todo previo a las competencias, o sea, previo a una competencia y este periodo de concentración es importante, porque esto es otra cosa que luego me encuentro mucho. Ya va a competir el chamaco, mañana en la competencia es súper importante, fue toda la familia. Sí. Todos, ay, Panchito, no, mañana, no estés nervioso, Panchito, así de ya. No, mira, Panchito, la otra vez que te caíste, que te equivocaste, no te preocupes. Y todo el día Panchito yendo a la menta. Sí. Claro que Panchito ya para la noche, sí, ¿no? O sea, exacto. Entonces, una de las cosas por las que debe ser la concentración es aislarte de esos estímulos. Sí. Ya no debes pensar en la competencia, no debes de estar demasiado desocupado. Debes buscar ocuparte en cosas que te entretengan, que te distraigan, una película, incluso hasta un videojuego, algo, o sea, algo que te mantenga, que mantenga tu pensamiento sin deambular, ¿no? En vez del videojuego, yo recomendaría más también esto del mindfulness, porque en este último diplomado nos dio un taller muy padre, una doctora española, no me acuerdo el nombre, luego se los mando, padrísimo. Y entonces, o sea, por ejemplo, el mindfulness no solo es este momento como de conectar con tu cuerpo antes y estar en el presente, controlar este pensamiento deambulante. No, también lo puedes hacer durante la competencia. O sea, cuando ya estás entrenado a enfocarte en el aquí, en el ahora, en no dejar de deambular tu mente, lo puedes hacer en competencia. Sí, sí. Lo vas entrenando, ¿no? Y justo esto de las respiraciones van acompañadas de esto. Es decir, la respiración es un anclaje, es una forma de conectar rápido con tu propio cuerpo, cómo estoy respirando, cómo se mueve mi cuerpo, y eso lo puedes hacer también en competencia. Yo lo hago. Yo en competencia es rarísimo que vea el reloj, pero yo sé mi sensación, y si tú ves mis parciales en un maratón, casi todos salen igualitos, sí. Okay. Sí, como que esa parte de ir hacia adentro. Hacia adentro, sentir cuál es tu sensación, porque no, es a 5 y empiezas, y no eras para 5, ves sintiendo, o la altura, no le tanteaste eso, ¿no? Sí, o sea, la altura influye muchísimo en el rendimiento, claro. ¿no? Sí, cañón. O sea, en esta parte del mindfulness, o sea, ahorita como que decías, me vino a la mente justo de la parte del insomnio antes de una competencia, o sea, a mí me ha pasado, o sea, de que antes de subir una montaña, que no duermo ni un minuto por estar pensando y así, o sea. ¿Y cómo estás cuando estás ahí en el insomnio y no te duermes? Y justo ahorita que lo decías, pues estoy pensando mucho en así de que mañana, en sí, lugar de estar. Y estás también pensando en, puta, no me puedo dormir. Sí, mañana, sí, exacto. Si no subo, si me da mal la altura y no logro hacer cumbre, o sea, todo es lo que te empieza a jugar en contra. Esa es una distorsión cognitiva. Okay. Ahí tú estás dejando que tu pensamiento deambule solo hacia lo negativo. Sí. Y entonces no estás siendo objetivo y ahí tu estrategia sería, ¿cómo has entrenado? ¿Cuántas veces has subido en tu entrenamiento? ¿Cómo te ha ido? Okay. ¿Cuáles otras veces has hecho? Entonces, ¿por qué ahora no? ¿Y qué podría ser lo peor que te pase? No, pues sí que me dé el mal de altura. ¿Y qué se hace en esos casos? A mí gente le da, no, pues se quedan ahí un ratito, hay quien se queda, ¿no? O sea, ahí sales de eso. Sí. Y la otra es, no luches contra el insomnio. Es lo peor que puedes hacer, es lo que más insomnio te da. Puta, estoy durmiendo, ¿por qué no me puedo dormir? Ya duérmete. No luches. Sí. O sea, ya ando madreando ya que la caja del explorador, pero no luches. Es más, a nosotros, siempre en las reuniones de los maratones internacionales, o que a veces dan pláticas, o la plática que te dan previo al Iron o al medio Iron, siempre te dicen, y no te preocupes por no dormir hoy. El sueño que cuenta es el que tuviste ayer y antier. Puedes no dormir, y te ayuda mucho, porque dices, sí es cierto, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Y ese quitarte... ¿Y realmente no importa?
realmente no importa. O sea, yo pensé que igual No. te lo dicen para... No, realmente no importa. tranquilizarte. Realmente no importa. O sea, es como el entrenamiento, o sea, lo que hagas tu última semana de entrenamiento vale Sí. más. O sea, porque luego hay Sí. mucha gente que antes de su competencia, no, le voy a meter cañón. No, Sí. al contrario, No, ya relájate. el tapering, porque- sí. Y tampoco en la tragadera, que esa es otra cosa. O Sí. sea, la comida es otro tema fundamental en todo esto. Sí. Fundamental. O sea, la comida, y también es muy simple. No, que si la dieta tal y que si no. Es muy simple. 80%, 20%. 80% de comida no ultraprocesada, 20% date chance de ultraprocesado. Esto a la semana. Y verás el cambio. Porque realmente no es la dieta. Que si la keto, que si low carb, no, es lo ultraprocesado. Yo no soy nutrióloga, ¿eh? Sí. Yo no soy nutrióloga, ni sé que alguien te diga, que alguien te celebre. Pero sí hay papers, o sea, sí hay investigaciones que realmente, para hacerlo menos complicado, porque yo lo he visto con mis pacientes, que llegan, no, me pusieron una dieta. No, otra vez, la vara acá, la zona de desarrollo próximo aquí, jamás llegan. Han intentado 10,000 dietas. Sí. Entonces están totalmente frustradas. Sí, te frustras. Totalmente, porque nunca llegan. Sí. Cuando es muy simple, la comida ultraprocesada está diseñada para generar adicción, cañonamente. Sí. Está diseñada para eso, está diseñada para que no puedas parar de Sí. comer, ¿no? Entonces, Sí, o sea, y no justo. nutre, y no nutre. Sí, exacto. Y a mí que no, paréntesis, a mí que no me digan, no, es que es más barata. A lo mejor en otros países sí es más barato los nuggets. Aquí te compras 3 calabazas y te salen en 3 pesos. O sea, Sí. la neta, ese no es el tema. Sí, te vas por un pollo a la No, carnicería. no estamos como en Japón que el mango cuesta $10, güey. O sea, aquí te andan ofreciendo las En los bolsas. semáforos. En los semáforos a 10 pesos. Literalmente, o sea, sí. O sea, no, eso es una excusa. Sí, sí, sí. Nunca había pensado esa parte del, ¿cómo se llama? Del sueño, o sea, como que ya hasta despreocúpate, si no duermes no pasa No, absolutamente en realidad no pasa nada porque tú ya te despiertas con la adrenalina, Sí, tú ya sí. traes todo ese descanso, tú traes esa nutrición, entonces no pasa nada si te dormiste nomás 3 o 4. Es más, nosotros en el Iron nos tenemos que levantar a veces a las 3:30 de la mañana, o sea, no vas a dormir Sí, lo ya. mismo y no por eso no vas a rendir, Sí, ¿no? sí, sí. Claro. Sí, o sea, de hecho, justo ahorita me acordé también en otro capítulo, nos platicaba otro amigo de que antes de un ultra Ajá. no durmió nada y no sé qué y no sé Ajá. cuánto. Pero justo, o sea, el problema no fue el no dormir, sino que empezó a hacerse chaquetas mentales, es que no dormí, y se Entonces, empezó a no. tomar más pastillas de cafeína y esto y el otro. Sí, exacto. Ese fue el problema, más que el no Exacto. dormir. Y así. ahí es importante que tú confíes en tu organismo, en lo que ha funcionado, en lo que has venido haciendo. O sea, Sí. esa es la autoconfianza. Sí, como que... Sí. Ah, Pero sí. también la experiencia, ¿eh? Sí, también claro. uno le va agarrando. Sí. O sea, Sí. porque a mí también me ha pasado, o sea, que de repente le calas por un lado y pues no salió y pues a la siguiente, ni modo, ya que. Sí. 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 Ya. Sí, así que ir entrenando todo eso, justo Exacto. también antes de la Pero competencia. es que eso es lo lindo del deporte, o sea, te permite conocerte de unas maneras que tú jamás lo habrías imaginado. Sí. Te permite estar en un continuo contacto contigo, descubrirte, y aparte el deporte te dice no y no. ¿No quieres hacerte caso? Pues te paro yo. Con los calambres, con una lesión, Sí. ¿no? Te paro yo. Y ahorita que decías eso de lo psicosomático, yo lo que creo también es que luego hay ciertos deportistas altamente sensibles que magnifican los malestares físicos. Ok. Y entonces empiezan a correr, te va a doler todo. Como empiezas a hacer pesas, te va a doler todo y te va a doler gacho. O sea, yo cuando empecé a hacer CrossFit, yo dije, no, ahora sí ya me rompí. Mendigos, ¿por qué me invitan a esto? Ya me rompí de tanto que me dolía. Y no estaba lesionada. No estaba acostumbrada. Eran otros músculos. Pero entonces hay muchas personas que empiezan, no, es que ya me lastimé, es que ya le voy a bajar, es que... O van corriendo en la competencia y es, no, es que ya me duele, no, mejor ya le freno, mejor ya me paro. Y ahí la mente se empiezan a hipervigilar esa zona del cuerpo en vez de lo contrario, en que otras cosas me enfoco. Y anulas el dolor. Yo he llegado sangrada del pie y llego y yo no había sentido dolor. Sí. Y traigo una abierta y no. O
sea. Sí, porque, o sea, hasta que empiezas a ver ese dolor es cuando dices, ay, es que no, se me va a caer el pie. Dices, Sí, "No, sí, ¿verdad?". sí. Pero la bronca es el que empieza a sentir ese uñita y el pie no me duele, el pie se me va a caer en el momento. Y entonces Sí. renuncia. Sí. Y pues bueno, ahora sí que cambiando un poco de tema, Ok. algo un poco más Ya. específico, pues tuviste una experiencia también, como un momento de crisis durante un evento que fue pues, el Maratón de Boston. Estuviste en esta parte del Maratón de Boston cuando fue el atentado. No sé si nos puedes platicar un poco de cómo fue vivir algo así, o sea, pues, Sí, mira, para empezar, el maratón de Boston de por sí es emblemático porque Sí, hay que cañón. calificar y entonces muchas personas, pues tardamos muchos años en lograr el tiempo. O Sí, sea, justo nuestro invitado de Pasado. hace 2 capítulos, hace 2 episodios, él acaba de correr Boston ahorita, o sea, es su primera vez en Boston. Ajá. ok. Y nos contó toda la travesía, o sea, que fueron como 3 años de sí, intentar sí. clasificar. O sea. No, y luego, por ejemplo, si la organización dice, ya hay muchos que están dando el tiempo, ¡pum!, te bajan el tiempo. Y creo que le pasó eso, ¿no? Claro, Creo que a nos todos, dijo que le pasó eso. porque en los últimos años han venido bajando los tiempos. Sí, porque mucha gente está Mucha interesada gente en el está running. interesada, pero además está metiéndole bien. Y solo aceptan a cierta cantidad, a 30,000. Sí, algo así. son entre 24 y 26,000 los que aceptan, a diferencia, por ejemplo, de Chicago, Nueva York, los otros majors, que son el doble, 50,000. Ya. Entonces ya desde ahí se recorta tremendamente la posibilidad. Entonces yo, como todos los que corrimos ese año, pues imagínate, o sea, es una fiesta, te sientes orgulloso, se siente diferente a otros maratones, o sea, tú ves a la gente más pro, la verdad, o sea, sí, es como, no es lo mismo un medio Iron que un Ironman, o sea, ves distintos a los atletas, Sí. ¿no? Y entonces, pues ya llegar ahí es una cosa padrísima, de orgullo y todo. Y sí, o sea, yo había calificado, yo había corrido en Islandia y a mí me pedían 3:35, 3 horas 35 y había corrido a 3:37 en Islandia, que me fue súper bien. Y estuvo precioso ese maratón. Sí, imagino. Precioso. También tuvo sus retos mentales porque después del kilómetro 3 ya no hay nadie, ya estás solo, así. Hay hasta algunos abastos que tú te tenías que servir solo, ¿no? Entonces, entonces ahí no di. Después dije, no, pues me voy a Houston. No, porque yo no tengo ningún talento en el deporte, ¿eh? Yo no tengo talento. Ya sabes cómo hay gente que trae así, ¿no? Como genética. Yo no, cero. Soy un tronco. Pero mi Pura talento disciplina. es la mendiga necedad. Soy más necia, hijo de la... Pero necia. Entonces dije, no, pues Houston. Y a ver, y en Houston en enero, y bueno. Entonces me fui a Houston y metí el tiempo, 3 horas 33. Y entonces dije, no, pues vamos para Boston. Iba con unos amigos, de hecho, una amiga mía que vive aquí cerca, íbamos, ella, su esposo, yo, dos médicos, y otro amigo nuestro, ¿no? Y yo iba con mi hermana y íbamos así, unos con sus parejas, otros con sus familias, así, pero éramos nosotros la bolita. Y entonces, muy padre, nos quedamos en la torre, o sea, nuestro hotel estaba en la Torre Prudential, ahorita van a saber por qué les digo esto, que es la torre principal en Boston, y ahí estaba la meta, justo ahí. Entonces, en Boston, como en todos los majors, pero particularmente en Boston, como empiezas en una calle como muy angosta, te van soltando como por corrales, ¿no? Y entonces, pues sí, ya los últimos ya empiezan bastante tardecito, por los tiempos que diste para calificar, y entonces yo salí creo que como a las 9:40 y todo. Yo alcancé a llegar a la meta. Yo tengo mi medalla. Okay. Solo se dieron la mitad de las medallas. A la otra mitad de los corredores ya no les dieron, porque fue cuando pasó esto. Entonces mi medalla tiene un valor, o sea, no único para mí, o sea. Entonces yo tenía mi medalla, hacía frío, te dan tu capita de superhéroe, bueno, ya sabes, esa metálica. Y la manta yo había dejado afortunadamente una sudadera ahí, porque yo termino siempre empapada, sudo muchísimo, y entonces me empieza a dar mucha hipotermia. Entonces me cambié afortunadamente, traía mi capita, y entonces ya saben cómo
al final de los maratones, pues está la zona de recuperación. En esos maratones es larguísima, es casi otro kilómetro, que así el plátano, la naranja, el agua, ¿no? Y luego, no sé por qué los gringos tienen esta maña de no darte bolsa. Entonces vas así malabareando con todo lo que te dan. O sea, si te dan un montón de cosas, pero bolsa no. Entonces yo ahí iba batallando y entonces, pero yo decía, yo tengo que regresar, porque pues finalmente mi hotel estaba en la meta. Entonces, finalmente ya voy incluso yo logré ir por mis cosas que había dejado en, ¿cómo se llama? Del guardarropa. Ajá. Y entonces ya yo logré sacar, también ahorita les digo por qué, porque cuando pasó esto, cancelaron todas las bolsas de guardarropa, las dejaron de entregar. Sí. Y entonces estaban en los camiones, en los school buses, ¿no? Y eran puros camiones escolares y allí traían nuestro guardarropa y todo. Entonces yo voy caminando y yo decía, no, qué frío. Y entonces en eso escucho, ¿no? Y entonces yo digo, no mames, va a llover, güey, yo con este frío. Y entonces yo volteo y digo, no, pues no hay nubes, o sea, porque yo dije, parece trueno, no hay nubes. Sí. Bueno, ya, yo dije, no me importa, ya quiero llegar. Y entonces en eso logro ya salir de la zona y entonces empiezo a ir de regreso. Por otras calles me empiezo a regresar y escucho otra. Segunda. Y entonces yo dije, no mames, esto ya no es normal. Pero no me imaginé nunca una bomba. O sea, como sí. Que dije algo es lo raro. último que piensas. Y más en ese, o sea, es una fiesta. No, ¿cómo se te va a ocurrir? O sea, son puras familias, es pura buena vibra. O sea, entonces yo empiezo a caminar de regreso y cada vez veo más gente corriendo en sentido contrario, caminando pues en sentido contrario, o sea, como del público. De no, y como también del público y todo. Porque yo ya iba por otra calle, ¿no? Entonces, y sigo, y entonces como que cada vez voy viendo a la gente más, es muy raro, o sea, porque uno lo ve en la tele, y pues tú dices, ¡ay, la bomba! Y entonces, pero cuando estás ahí no tienes ni idea de qué, aparte éramos 25,000 corredores, más sus familias, imagínate cómo estaba aquello, o sea, entonces sigo caminando, y entonces yo le pregunto a un chavo, oye, what's going on, no sé qué, me dice, mira, no sé bien, la verdad parece que algo pasó allá con esas explosiones que se escucharon, yo no sé bien qué pasó, pero como que de allá nos están diciendo que nos vengamos. Mi hermana se había quedado en el hotel, entonces yo no sabía si mi hermana había bajado, o qué, ¿no? Okay. Entonces yo dije, no, pues yo no, yo voy para allá, o sea, entonces le sigo, pero entonces ahora sí ya empiezo a ver a la gente como... Y entonces me acuerdo perfecto que venía una señora llorando, con sus 2 niñitos llorando, y yo sí le dije, ¿qué está pasando? Y entonces ella me contesta, ¿escuchaste esas explosiones? Y fue una bomba. Y yo, ¿what? Y me dice, sí, fue una bomba, no vayas para allá. Y yo decía, tengo que ir para allá. Entonces, en ese tiempo, fue en el 2013, fue el 2013, entonces... Yo traía Nextel, todavía se usaba, ya sabes, cambio y fuera, ¿no? Y entonces por churro, porque nunca he hecho esas cosas en el guardarropa, pero lo había echado quizá porque mi hermana se iba a quedar o algo. Y entonces, pues no hay señal, obviamente, ¿no? Entonces ya cuando yo empiezo a acercarme a la zona, ahora sí. Y ahí fue donde dije, estos gringos se la rifan para esto. A los 10 minutos... Haz de cuenta que todo el centro de Boston ya tenían carril exclusivo para coches de emergencia, ambulancias, policías, y había las camionetotas esas con la torretita azul, que ya sabes, como FBI, sí. Salían como de los hoteles de lujo, de los estacionamientos, iban saliendo de ahí. Otro carril para los coches tratando de desalojarlos y otro carril lo tenían para transporte público. Y entonces, moviendo a la gente, empezaron, pero en 10 minutos de verdad ya no te sentías amenazado. Te empezaban a decir, oye, yo le dije, voy a la Torre Prudential, me dice, está cerrada, solo hay una forma de entrar ahí, vas a tener que rodear mucho porque empezaron a cerrar cosas. Yo no llegaba y lo primero que me viene a mí a la cabeza es mis papás. Mis papás van a ver la noticia.
y se van a morir del miedo. Yo les tengo que avisar a mis papás antes de que ellos vean la noticia. Entonces yo estoy, o sea, entre que tratando de localizar a mi hermana, que no me contestaba, que estaba bien a gusto echada allá en el cuarto, ¿verdad? Pero pues yo no sabía. Y entonces, yo marcando también un poco como a mis amigos de ahí, y nada. Y entonces en eso me entra la llamada con mi papá, y entonces le digo, ay, Juan, no le digo papá, mi papá le digo Juan. Y yo, Juan, ¿cómo estás? Ay, mi hija, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y yo, no, pues me fue muy... Hice un tiempazo, hice 3:39. Entonces dije, no, pues volví a calificar para el año que entra, pero... porque ese año cumplía años y ya me tocaba el siguiente, ¿no? Y entonces, no, me fue muy bien, pero ya se empezaba a oír el... Y yo... Y yo, oye, Juan, mira, no quiero que te asustes. ¿Qué pasó? Ya sabes, ¿no? Los papás, ¿qué pasó? Y yo... ¿Cómo digo esto? Y yo, es que hubo un ataque terrorista. Pues, ¿qué les digo, no? Y entonces me dice, ¿cómo? ¿Dónde están? Y yo, no, estamos bien, todo está bien. ¿Dónde están ayer? Y mi hermano y yo, no la encuentro. Y yo, no, pues creo que en el cuarto, Juan, nomás que no le he podido llamar porque como que están bloqueando la señal, no entra mucho. Y entonces... no, pero a ver, ¿cómo están? ¿Qué pasó? No, está todo bien, todo está bajo control, ya tiene la policía todo bajo control. Ajá. Y yo, no, bueno, le dije, no seas malo, trata de localizar a mi hermana mientras yo trato de localizar a mis amigos y todo. Sí. Pero era muy raro porque así como veías todo ese desmadre, había un montón de gente que todavía no sabía ni qué, y entonces iban, ¡celebrando! Sí, me Está corriendo que venían más atrás. No, o sea, yo ya ahí no veía los corredores, porque ahí empezaron a parar a los corredores. Ya. No sé si ustedes hayan visto video, pero hay unos videos terribles de cómo los paran y empiezan los corredores como, güey, me falta 1 kilómetro. No, déjame llegar. O sea, y como no entienden, se ve que luchan. No, o sea, como tratando de explicarles. No, una cosa. Pero yo ya no iba en esa zona. Entonces había mucha gente que ya había terminado y que iba celebrando. Y yo así, ¡there's a bomb! Ya sabes, ¿no? ¡Córrele, vete para allá! ¿No? Y entonces se vuelve todo muy bizarro porque la gente no tiene la información, ¿no? Entonces... yo iba caminando y me acuerdo perfecto que cuando ya llego y entonces le digo al policía, ya tengo que entrar, y me dice, discúlpame, esta no es la entrada, entiendo que, o sea, con una ecuanimidad y un tacto, mira, te vas a ir para allá, vas a dar vuelta ahí, y esa es la única entrada que está para los hoteles de la torre. Ah, ok, muchas gracias. Ahí voy, y me acuerdo que había un chavo, ya ves que Boston pues es una ciudad muy estudiantil. Sí. O sea, hay un chavo y entonces iba en su bici y entonces pues iba caminando en la banqueta y me dice, ay, felicidades, terminaste el maratón. Y yo sí, me dice, qué pena que haya pasado esto. Y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Ay, no, casi me pongo a llorar con él ahí. O sea, lindísimo. De esas cosas que dices, solo en esto te pasan. Sí. O sea, tienes unas experiencias únicas y de esas hay miles. Y me da un abrazo y me dice, no me acuerdo ya, la verdad, como que me dijo, y yo me seguí. Ya llegué ya me habló mi papá, ya estaba todo. Pero luego empezó la bronca de que como habían cerrado todo, pues no había comida suficiente. Ok. No, man. Sí, entonces tú imagínate, o sea, de todos muriéndonos de hambre y pues todo cerrado, todos. Entonces los hoteles a los que les permitieron tener abierto estaban dándonos de comer, pero te decían. Pero los huéspedes nada más. No, ya empezaban o sea, mientras pueda, pero te decían, ya no hay mesas. ¿Se sientan en el suelo? Me siento en el suelo, güey. Échame mi salmón, güey. Y luego también te decían, ya solo queda esto y esto. O sea, como que échame lo que sea. Yo terminé comiendo a las 7 de la noche. O sea, así me eché una barrita, unas cosas. Y luego empezaron a catear y a entrar como a los cuartos, como a ciertas... Y luego ya empezó a llegar el ejército. No, ya viste aquello. Y entonces se empieza a ver, pero todo era así, ¿eh?
Sale Barack Obama, me acuerdo, mientras estábamos comiendo, todos estábamos bien, solo uno de los doctores no lo dejaron terminar, porque él era grande, entonces pues ya había salido en las últimas, ya no lo dejaron llegar, pues sale Barack Obama a dar el mensaje a la nación y todo, y me acuerdo que ahí empezaron también como a organizarse, que si tú te vas mañana de Boston, te hacemos descuento en los trenes, o sea, querían desalojar la ciudad porque empezaron a buscarlos. Y bueno, ya ven que dieron con ellos. Pero también como un rollo muy de espectáculo. O sea, luego ya empezaron como, ya saben, a grabar la persecución. Sí, ya sí es ahí Miami. Y ya empezó ese rollo así que yo decía, qué heavy. Nosotras nos íbamos de todos a Nueva York al día siguiente. Mi papá me acuerdo que nos dijo, pues, ¿qué van a hacer? Y yo, no, pues mañana nos vamos a Nueva York. Y mi papá, ya vénganse. Y yo, no, ya me eché un maratón, ya bien matón, ya me eché un ataque terrorista, no, ya me voy al shopping a Nueva York, no creo que se vayan para allá, ¿no? Y ya, no, le dije, no, sí nos vamos a ir y regresamos como habíamos quedado, pero sí empezaron como a ofrecer muchos descuentos para desalojar la ciudad y bueno, ya empezabas a ver la CNN, las camionetas, ahí todo el rollo. Compré el periódico y luego cuando estábamos ahí, gente de la M nos empezó a escribir. Y que, ¿me puedes dar una...? Porque había un corredor que trabajaba en el AM, yo ni sabía. ¿Me puedes dar una entrevista? Y yo así con mi salmón, no te puedo dar. Sí. Porque yo puse en mi Facebook, de hecho cada año me sale en abril, o sea, estamos todos bien, porque primero me había escrito gente burlándose, y como que luego vieron en las noticias lo serio que era, discúlpame, güey, o sea, como, así como, te tocó una bomba, no sé qué, y luego, cabrón, no dimensionaron, y entonces me hablaron nos escribían de la M, yo, no, entonces lo que hicieron es que publicaron, porque, o sea, yo estoy el 14 de... No, perdóname, no me acuerdo exactamente la fecha, pero es en abril del 2013, estoy yo ahí en la primera plana junto con 2 amigos de la M, ahí tengo el periódico, luego se los mando, sí. Y pusieron el fragmento de lo que yo puse en Facebook, como eso ya no es propiedad de nadie, pues y pusieron una foto mía que yo tenía también en Facebook, pero del maratón de Houston, pero como yo ya en el final del maratón de Houston iba así como... Voy a dar el tiempo, la foto sale así y parece que estoy viendo a la bomba ahí, ¿no? Pero pues nada, o sea, bien que le atinaron, ¿no? Sí. Ya, ellos subieron lo que quisieron, yo la verdad nunca les di ninguna entrevista ni nada. Ya después sí les digo una revista aquí local, no el Sports Illustrated ni nada, ¿no? Me pidió que escribiera como un artículo de mi experiencia, porque la verdad es que después de eso sí me quedó una sensación como ¿por qué? O sea, ¿por qué nos lo arruinaron? Sí. Yo me sentía muy triste, o sea, en el momento funciona, pero después yo decía, ¿por qué nos lo arruinan? O sea, esto es algo padrísimo, hay miles de niños que se motivan para luego hacerlo. Sí, claro que en los maratones que fui después, por ejemplo, después fui a Nueva York 2 años después, no sabrán la seguridad. O sea, las bolsas transparentes, para empezar, de todos. Yeah. Había controles, así, detectores de metales. Y luego de repente en la ruta había como unas tolvas gigantescas llenas de arena. Pero ya sabes, ¿no? Tolvas así, todas cafecitas, todas monas, estacionadas y... ¿Llenas de arena? Llenas de arena, la parte de atrás de la tolva. Entonces yo también de metiche que soy. Entonces yo les pregunté, oye, todos esos camiones que vi durante todo el recorrido decían, es que ya ves que acaba de haber otro ataque terrorista con coches que mataron a unos argentinos, que ahorita todavía acaba de haber uno, que los coches se dejan ir a las multitudes. Uh-huh. Entonces tapan para evitar que algún coche se le vaya a ocurrir. Irse contra los corredores. Y entonces ponen los camiones. Entonces yo ahí dije, mira, será lo que sea, pero estos me hacen sentir segura. Sí, claro. Muy segura. O sea, le piensan en todo y la verdad, aunque me tocó vivir eso, en ningún momento me sentí amenazada. Rápidamente me dijeron por dónde, qué hacer, cómo organizaron todo
O sea, bien. Pero sí, ya. fue triste. Sí, los gringos tienen un nivel de Sí, organización. la que neta, para ese rollo de la seguridad y eso, sí. Sí, he visto todo ese tipo. No manches. Pero esa es mi historia. Ay, sí, ya. Ya no has vuelto Ese es mi- a ir a Boston. No, fíjate que yo tenía la filosofía de no repetir. Ok. No repetir. O sea, como que me gusta explorar cosas Sí, nuevas y todo. Ya ahorita sí he repetido. Por ejemplo, aquí en León, pues sí. Y luego me encanta aquí correr y encontrarme a todo el mundo. Se me Ya. hace bien chido y Sí. se portan bien lindos conmigo y todo, ¿no? Sí he repetido algunos. O sea, ¿y cuáles has corrido que sean como tus favoritos de los maratones? Bueno, Boston Ah, definitivamente. Ajá, o sea, has corrido muchísimo. ¿no? Llevo Diferencia. 18. Llevo 18. Sí, 18. ¿Y de los majors cuáles serían? Hice Chicago, Nueva York y Boston. Ah, Sí, ok, sí, fregón. sí, me faltan los de cruzar el charco. Sí. Pero porque como ya luego empecé con el rollo del triatlón, Triatlón. como que lo puse en pausa un Sí. rato. Y, ay, no, es como Ya. que yo digo, a mí me falta vida para todo lo que quiero hacer. Sí. Ay, no, como que digo, ahora voy a correr Londres. Ay, pero quiero hacer el Iron, pero bueno, me falta vida y lana, yo creo también, la neta. Sí, cañón. Y pero de los más padres, o sea, bueno, Boston definitivamente, Islandia también está precioso, porque Sí. es como correr en otro planeta, Sí. es correr en otro planeta, un perro frío. Sí, Y eso que en agosto, y empieza a las 10 de la mañana, para que no haga frío. Ya sabrás, yo era la única latinoamericana, obvio ¿Ah, sí? la única mexicana, sí, en No ese sí, fue en el 2011. 2011 o 12, sí, ya ni me acuerdo, creo que 11. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba metida así como en una escuela, así casi que 5, 4, 3, porque a diferencia de los majors, no, hombre, poquita gente, y luego los que, ya sabes, 10, 21 y maratón, y donde se divide la ruta del maratón, Solo. nadie, güey, nadie. Y yo como vi, yo dije, ay, pues esto, yo creo que aquí va a haber argüende hasta el kilómetro 10. No, en el kilómetro 3 ya no había nadie. Pero hace cuenta que vas corriendo y empiezas a entrar como en una zona, porque Islandia, o sea, de repente es puros pastizales, y entonces ves los geysers, así como saliendo el chorro de agua y el vapor de agua, pero luego negro, o sea, porque ellos me explicaban, yo les decía, porque a veces está como el pastito tan bonito y a veces negro. Decían, porque si la lava, no, es que yo voy con el taxista haciéndole Sí, todo el cuestionario. platicando. No, soy más curiosa. Y entonces me decían, es que mira, si la lava traspasa 15 centímetros el suelo, lo quema, quién sabe cuántos, por tantos años, y tú vas a ver así negro durante años, creo que 50, no me acuerdo, ¿no? En lo que se regenera. En lo que se regenera, porque Ok. fue mucho. Pero si no pasa eso, es un fertilizante permanente. Entonces Ok. tú ves verde, pero como un tapete. Ya. Pero entonces tú ves estos contrastes y luego de repente entrábamos a zonas donde la hierba, o sea, era un caminito angosto y la hierba te quedaba así. Y entonces veías la filita de los corredores como si flotaran. No, era Unas una cabecitas cosa así maravillosa. Y luego yo me sentía muy bien. Me fue muy bien también ahí en Islandia, 5:37, me acuerdo. Y que luego yo, pues, chiquita. Eran muchos alemanes y canadienses, corren ahí. Y pues yo ya en los últimos 5 kilómetros iba pasando con mi banderita de México. Y iba pasando así de, pues traigo pila. Ese me encantó. Aparte yo me fui a estudiar a España. Entonces yo siempre me iba a estudiar y viajaba y corría. Muchas veces sola. Me encantaba viajar sola. Sí. Y entonces ya tenía un mes yo estudiando, viajando. Y entonces ese fue como mi cereza del pastel. Ay, fue muy bonito. Ese me encantó. Sí, me imagino. Sí. Y después, o sea, ese es tu top. Ese es mi top. Ajá. Ese y Boston. Ok. A mí, fíjate que también Toronto está muy padre. Ok. También Canadá y la organización que tiene, pero también hace un mendigo frío. Hijo, me acuerdo ahí, tiré mis guantes por mensa. Y yo dije, ya. No, hombre, ya después no podía agarrar los geles, no podía hacer esto, no podía agarrar los geles, porque a mí me da muchísimo frío, pero está también preciosa la ruta. Haz de cuenta que más o menos como en el kilómetro 15 te pasan y como es en octubre, que es cuando los árboles cambian de color, te pasan por una calle que vas viendo los árboles rojos, naranja, ¿no? Sí, era algo increíble. Qué fregón. Precioso, sí, es muy bonito.
muy bonito. Sí, o sea, la verdad es Sí. que pues, en un futuro me gustaría empezar a correr como en el extranjero. Sí. Diferentes, paisajes muy diferentes a los que ves Sí, en México. te o lo sea. recuerdo. Y los de México también. También sean hay unos padres, preciosos. aunque los maratones de aquí no están planeados en esos lugares, la neta. O sea, Torreón, pero Torreón es rapidísimo y está muy bien organizado. Aquí tienes que meter más como al trail, como esa parte del trail. ¿no? O sea, como Ándale, justamente. exactamente. Sí, Exactamente. sí. Pero sí. Y pues bueno, para ir cerrando un poco, me gustaría también tocar un tema del tema de la psicología deportiva, volviendo, Ajá. que es justo, nos decías al principio, hay una delgada línea cuando el deporte ya es contraproducente. Sí. O sea, ¿qué signos o qué síntomas verías como de, ya sabes que aquí ya no te está haciendo bien, o sea, ya el deporte te está haciendo mal? O sea, yo creo que sobre todo cuando es a nivel competitivo y en los chamacos, o sea, yo he llegado a tener, por ejemplo, sí, chamacos que llegan con gesto o intentos suicidas motivados como por una sensación de fracaso en el deporte, ¿no? Okay. Pero ahí, o sea, ¿esto de dónde viene? Justamente como de... Se dejó pasar mucho tiempo de que ya no era disfrutable, de que las exigencias se convirtieron en inalcanzables. Otra forma en que se ve es en los trastornos alimentarios. A veces es al revés, o sea, a veces comienzan con el deporte, a clavarse mucho en el deporte y luego comienzan con un trastorno alimentario. A veces es al revés, tienen ya un trastorno alimentario, entonces entran como al rollo deportivo. Ojo, porque luego acá hay muchas personas que hablan de la vigorexia, ¿no? Se han oído, ¿no? Que es la vigorexia como si viniera de vigor, ¿no? Bueno, para empezar, la vigorexia no existe, o sea, no es... En el manual de los trastornos mentales, que es donde, o en la CIE-10, pero en el DSM-5, que es el manual de los trastornos, donde vienen estipulados cuáles son los trastornos mentales, no existe la vigorexia. Porque si no... Los fisiculturistas Exactamente. y todo. Joseph Toro, que fue, bueno, yo en una conferencia justo cuando fui a España, que fue una conferencia de él sobre esto, él explicaba esta parte, él era el director del hospital psiquiátrico infantil en España y entonces él decía, a ver, la vigorexia viene de la época de los fisiculturistas donde había una distorsión del cuerpo de más músculo, de big, no de vigor, viene de big, de hacerte más grande, ¿no? Y el empezar a consumir sustancias para esto, ¿no? Esa es la vigorexia realmente. Ahora, sí hay dentro del trastorno alimentario, de la anorexia, una conducta compensatoria que es, en la bulimia, una conducta compensatoria que es el exceso de ejercicio, como son los laxantes, como es vomitar, puede ser el exceso de ejercicio. O sea, son estas conductas compensatorias de un atracón, ¿no? Y entonces ahí sí, ¿qué te motiva? O sea, te echaste un atracón y entonces tengo que hacer ejercicio obsesiva. Ahí estamos en un problema. O sea, no es cierto que está disfrutando el ejercicio, que lo hace por salud. Ahora, cuando alguien está en un nivel competitivo y entonces lo que le empieza a importar solo es el resultado y no el rendimiento, y estas son dos variables súper importantes, sobre todo niños y adolescentes, hay que llevarlos a evaluarse en el rendimiento, no en el resultado. El resultado es una variable independiente, no la controlas. Lo que controlas es el rendimiento, esa es una variable dependiente. Y el verbo para el rendimiento es intentar, y el verbo para el resultado es lograr. Entonces, tú sí puedes intentar y eso eventualmente te va a llevar a lograr, pero no siempre. Entonces, cuando eso cambia y cuando las personas, están solamente enfocadas en el resultado, ahí empezamos. Ahí tenemos que empezar a entretejer este regreso al goce, este regreso al rendimiento. Ok, no diste los números, pero que sí lograste, que sí alcanzaste en tu rendimiento. A lo mejor esta vez lo que lograste fue tolerar perder. Y ese fue tu logro. No ganar, sino tolerar perder y no haberte puesto como te ponías. No aventar la raqueta. Y no aventar o no deprimirte. Entonces, ese es un gran logro. ¿Sí? Ahí es donde hay que empezar a trabajar. Los entrenadores tienen mucho que ver con esto. Y los papás cuando son todavía o hacen esa función entrenadora. Porque... Sí. Justo mi entrenadora
me había dicho de que, o sea, una parte también de ver como el progreso es recuperarte más rápido. Y justo fue algo que ándale. me pasó, o sea, hace Exacto. poco que hice un medio maratón. Ajá. O sea, me recuperé mucho más fácil que otro, o sea, que la anterior que había hecho. Claro. Entonces, ¿Cuál pues, hiciste, vi Jorge, el de aquí? el BJX y Ay. luego el domingo hice el El del de corazón. León. Ajá. Qué padre. Qué Entonces, pues ahora sí que ahí vi mi progreso, o sea, Claro. entonces como que ver que el progreso no es nada más hacer mejores tiempos y el otro, o sea, no Exactamente. enfocarte siempre en el resultado. Exactamente. O sea, Porque además hay factores externos también. sí. Pues, Georgina, muchas gracias por aceptar la invitación. Ay, al Bueno, contrario, ojalá y les haya gustado. ¿Qué le dejarías aquí a las personas que nos hayan escuchado? Que hagan deporte. Sí. Que hagan deporte. Hace, yo creo que 2 años, me invitaron a un congreso que se hizo aquí, un congreso creo que estatal de psiquiatría, y la encargada del hospital psiquiátrico, la doctora, me invitó a dar una conferencia, y eso me pareció un cambio súper importante. O sea, que me invitaran a un espacio así, a hablar de la importancia del deporte en la salud mental, Claro. y que no hay salud mental si no es integral. O sea, no hay salud mental si no te alimentas bien, no hay salud mental si no tienes buenos hábitos, y buenos hábitos incluyendo el deporte. No puede haber, o sea, somos integral, ¿no? Entonces, y que se animen, lo que sea, la zumba, no todo el deporte es para competir. Hay a quien le choca y dice, a mí no me gusta, me estresa. ¡Qué bien! Párate a hacer ejercicio, pero encuéntralo y va a valer la pena. Cada día va a valer la pena. Sí, la verdad es que justo también es un tema que hemos dicho mucho de que, Sí. o sea, hazlo y de verdad, pues te cambia la vida, o sea, Sí, te cambia, te la sientes cambia. mucho mejor, o sea, pues en general, todo este tema mental también te ayuda mucho. Y perdón, justo antes de cerrar también tenemos Ajá. otra pregunta que le hacemos a todos los invitados, Ya. que es, ¿qué significa para ti conquistar como tu propio Everest? ¿Cuál sería como esa meta o ese...? Ay, me emociona, estas cosas que me emocionan mucho que me pregunten. La verdad, para mí es como mantener este placer que tengo por la vida, mantener el gusto por lo que hago y sentir que siempre hay algo más que me motiva a seguirle. Sí. Eso para mí es. Como tú. Qué bueno y qué padre también como que lo cumplas el día a día, o sea, Sí. también como que es algo Sí. muy, muy fregón. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias por Ay, haber me venido. encantó. Sí, Sí, la me verdad, la muchas pasé bien gracias. chido. Muchas gracias. Oye, si alguien quiere sacar alguna consulta contigo, ¿cómo te pueden contactar? ¿Qué será? Les dejo mi Instagram, les dejo mi Como teléfono. quieras, pues Les sí. voy a dejar mi correo. Va, que va, Les voy a sí, dejar más fácil. mi correo. Sí, lo ponemos, o sea, si Ándale. quieres me lo pasas Te y lo lo paso. ponemos ahí Va, en la descripción. órale, sí. Por si alguien quiere Órale. alguna terapia. Se me o hace algo. más práctico. Va, Mi que va, correo, claro que va. sí. Igual hasta yo me apunto. La pregunta era para mí. Claro que sí, Fer, con Sí, mucho muchas gusto. gracias. Claro que sí, Sí, Fer. sí, sí. Bien, ya tengo 2, 3 cosas que decirte. ¡Ay! Y yo, güey. Ya bien analizada. Y yo, no. No, está bien. Sí. No, muchísimo. No, sí me gustaría, pero. Sí, claro, con todo gusto. Sí, creo que el correo, porque mi Instagram es privado, es más, ni subo nada, ni tengo nadie. Sí. Mejor, en mi correo creo que es lo más Va, que va, adecuado. claro que sí. Va. No, muchas gracias. Va, que va. Órale, pues. Pues bueno, esto fue Misión Everest, el lugar donde los límites no existen y la aventura nunca termina. Si les gustó el capítulo, ya saben, seguirnos aquí en las redes sociales, suscribirse al canal y nos vemos en la cima. Nos vemos en la cima.